Buenos días, Bill. ¿Qué tal? Encantado de verte, como siempre, Stan. Siempre es un gusto, sobre todo por tu sonrisa, que es contagiosa, vamos, maravillosa. Gracias, gracias. Bueno, es un placer también estar contigo hoy y poderte hacer un par de preguntas. Y la verdad es que em, el otro día estaba, como comentábamos, estaba hablando sobre un tema de pasión en el trabajo y en lo que uno hace. Y estuve escribiendo un artículo acerca de cuando empecé a trabajar yo hace no tanto tiempo, hace unos 10 años, y ir pasando un poco las motivaciones de uno. Y, y bueno, me interesaba saber un poco cómo tú llevas ese tema. Tienes una carrera muy larga, con posiciones muy distintas y un poco desde tu perspectiva, ¿cuál es tu motivación en este mundo del retail en el cual llevas tanto tiempo? Pues me encantó, como te he dicho antes, me ha encantado el artículo que escribiste y además las sutilezas estas de entre las traducciones, ahí a nivel compañías, entre cómo se dice en alemán, pues la frase que era de Deutsche Bank en aquella época de tu carrera y cómo lo han traducido al inglés americano. Entonces, Sí. pues esa idea de la pasión por el logro, que es como lo traduzco yo al castellano, me parecía muy interesante. Y bueno, pues mi carrera, o sea, yo llegué al gran consumo, como casi todo en mi carrera, de casualidad. Y bueno, pues yo fui consultor de estrategia durante 8 años. Aprendí lo que era la estrategia. Fui a trabajar a Monitor, que era la compañía de estrategia donde empecé, sobre todo por las personas. A mí siempre pues he tomado las decisiones sobre las compañías donde voy a trabajar un poco por las personas. Después de 8 años en Monitor, pues la verdad es que quería un cambio hacia algo bastante más tangible. Mi inspiración fue, de hecho, pues un ejecutivo de gran consumo, que fue mi último cliente en Monitor, Carlos de Jaureguizar, que fue el CEO de Águila España en aquel momento, que hoy en día es Heineken España. Ok. Y me atraía mucho lo que hacía él y me parecía muy interesante. Y a mí me parecía también pues, una persona, pues un buen ejemplo a seguir. Entonces me puse a buscar y encontré pues, dos puestos muy interesantes como director de estrategia mundial. Uno de ellos era con Kellogg's y otro puesto era con American Express. Y una vez más, o sea que fui a trabajar a Kellogg's porque pues me traía mucho la gente que conocí. El que luego fue CEO de Kellogg's, Carlos Gutiérrez, pues me pareció un gran líder, un gran comunicador. Me gustaron mucho los valores de Kellogg's y no es nada en contra de American Express, pero en aquella época pues me atrajo Kellogg's. Pero fue realmente en mi vida yo no he decidido ir a trabajar a un sector o he elegido una compañía con una lógica aplastante. Más bien yo siempre he elegido las personas. Sí, se dicen que se aprende mucho sobre todo de los primeros jefes que tienes en tu carrera profesional, y que el estilo suele impactar bastante luego como tú te desarrollas, ¿no? En tu carrera. Sí, y también yo creo que si te portas bien, te haces buenos amigos y estos amigos luego te acompañan a lo largo de tu carrera. Y los buenos amigos que yo he hecho pues en Monitor, en Kellogg's, Grupo Prisa, Clear Channel y en el Grupo Osborne, pues siguen siendo buenos amigos. Y también lo mencionaste tú en el artículo, que me gustó mucho, que esta gente luego pues es gente con los que te apetece tomar una cerveza más adelante. También es que trabajamos muchas horas, sobre todo cuando estamos al principio de la carrera. Y bueno, pues la verdad es que para mí es importante que me caiga bien la gente con los que trabajo, porque son muchas horas y hay ¿Cierto? que pasar, el trabajo tiene que ser divertido y hay que hacer el trabajo con gente que te cae bien. Por eso para mí es un gusto trabajar con Peers Potential porque también pues me lo paso muy bien.
Es un gusto compartido y es cierto que además ahí la experiencia que nos llevas en el mundo del retail es impresionante y es verdad que yo es un mundo que he descubierto hace 4 o 5 años y muy distinto a lo que hacía antes, pero eh, creo que con muchas ganas de aprender más sobre este mundo. Bueno, es curioso la cantidad de cosas que se puede aprender, aunque llevas 30 años trabajando en el entorno de gran consumo y de retail. Y también, pues, una cosa que a mí me trae en esta etapa que estoy viviendo como consejero es la cantidad de cosas que estoy aprendiendo, con PS Potential, con las posibilidades de las cosas que se puede hacer y que muchas veces a nivel dirección general no nos damos cuenta. Ujú. Eh, y yo creo que hay un recorrido muy importante, un rendimiento bastante importante que se puede sacar todavía de lo que son los datos y ponerlos al servicio del crecimiento del negocio. Sí, es cierto que yo lo he comparado bastante con mi época anterior, cuando estaba trabajando en banca y hacía una cosa muy concreta de gestión de fondos de inversión. Y es cierto que ahí los sistemas de información como que siempre han estado muy presentes en banca desde hace muchos años. Ya digamos que es un sector muy afino a la tecnología y obviamente yo además estaba en una parte de este mundo que muy orientado a estrategias cuantitativas, así que realmente que ya se ha rodeado desde hace bastante y o sea, a veces tengo la impresión de que en gran consumo no, nos queda un recorrido en este aspecto mm, de que haya quizás más confianza en estos sistemas también. No sé si la confianza puede ser ahí un tema respecto a la relación con sistemas de información, sobre todo en mejorar las decisiones en ventas. Mm. Yo creo que el sector bancario es un sector muy ordenado, y yo creo que tiene que estar ordenado y muy regulado, por muchas razones y por la historia que tiene el sector. Yo creo que el sector de gran consumo ha sido un sector muy dinámico y muy creativo. Eh, y bueno, eso yo creo que es la parte positiva de un sector menos ordenado en comparación con el sector Con la banca. bancario, ¿no? Ujú. Pero yo creo que eso de traer la tecnología, sobre todo traer la tecnología y ponerlo al servicio de lo que ya está haciendo la gente, yo creo que es fundamental. Yo como sabes de haber hablado tú y yo muchas veces, yo creo que la tecnología ni los datos no son un fin en sí mismo. Yo creo que tienen que estar para facilitarnos el trabajo. Ujú. Y en mi trabajo como ejecutivo, siempre he puesto un poco la solución que te aporta y el resultado que te genera muy por delante de simplemente la tecnología como fin en sí. Una de las cosas que me preguntaban mucho en mi etapa de Osborne es que si no teníamos que tener un Chief Digital Officer y yo no era muy partidario porque yo creo que esto muchas veces te lleva a la tecnología o los datos como fin en sí mismo. Y yo creo que todas las herramientas digitales que hay hoy en día tienen que estar al servicio de vender más o gastar menos. Y yo creo que si hablamos en esos términos, es mucho más digerible ofrecer soluciones de Big Data o soluciones tecnológicas. ¿Tú crees que puede haber, estamos mencionando justamente Osborne y es verdad que en gran consumo se coge muchas veces el ejemplo de Procter Gamble como uno de los mejores ejemplos a nivel de la estrategia detrás de utilizar datos para mejorar la toma de decisión? Una empresa americana, ¿puede haber ahí un tema cultural entre Europa, Estados Unidos frente a estos retos tecnológicos? Pues mira, yo creo mucho en la empresa familiar. Yo he trabajado para una gran cotizada que es Kellogg's. He trabajado para empresas participadas por fondos, como es el caso de Clear Channel, y ya en esta última etapa profesional he trabajado para una empresa familiar. Y la impresión que me causa la empresa familiar es, em,
todo es muy, muy lógico y muy pragmático. Ujú. Y eso lo que me lleva a pensar es que se pueden tomar decisiones, pues en algunas ocasiones de bajar el presupuesto, de marcar un objetivo, pues de acuerdo con un plan estratégico que requiere tomar unas decisiones un año que vamos a bajar el presupuesto porque tenemos una visión más a largo plazo. Y esto lo he visto en primera persona en el grupo Osborne, y yo creo que es un entorno muy coherente, Ujú. y en ese sentido pues bastante más atractivo como ejecutivo, porque también muchas veces en la multinacional, yo creo que es pues un poco lo que estamos hablando antes, la multinacional extranjera, cotizada, pues están sujetos a unos objetivos de pues como crecimiento trimestre contra trimestre todos los años, que, que te llevan a tomar decisiones que seguramente que tienen sentido a nivel mundial y de cara a unos analistas en la bolsa de Nueva York, pero en el día a día del negocio no parece tan lógico y también parece incoherente de cara al largo plazo y una visión más de rentabilidad sostenible en el tiempo. En Osborne solíamos hablar de legado y futuro, y es bastante impresionante trabajar en una empresa que tiene 250 años de historia, la responsabilidad que se siente, y también para los ejecutivos, que son familia y ejecutivos, Ujú. la responsabilidad que tienes es muy alta, porque es el legado y el futuro de la empresa y de tu familia. Claro. Entonces, las decisiones se toman con un sentido de responsabilidad a largo plazo bastante importante. Y yo creo que es una ventaja que tienen las empresas familiares, por lo menos por lo que yo he conocido aquí en España. Sin duda, sin duda. Y creo que ahí algo de aprendizaje no, nos podemos llevar, sin duda. Mira, te quería hacer también una pregunta sobre un tema bastante más práctico que estamos viendo estos meses en España, y es un poco sobre el tema promocional y un poco la sensibilidad al precio que estamos viendo últimamente. Es cierto que a finales del año pasado, con un poco obviamente los impactos del COVID que hemos notado, pues ha empezado un poco lo que algunos llaman alguna guerra de precio aquí en España. Y no sé cuál es un poco tu sentimiento acerca de esto. Es que estamos en un camino que nos va a llevar a buen sitio, o que estamos en una pendiente ahí peligrosa. A mí hay una cita que me encanta de Einstein, que es seguir haciendo lo mismo y esperar un resultado diferente es una clara señal de la locura. Sí. Y yo creo que nos recurrimos siempre a las mismas fórmulas y además casi diría, cuando no sabes qué hacer, pues toca el precio. Y yo casi diría que es lo último que habría que tocar. Y yo creo que estamos un poco atados a fórmulas preconcebidas y una falta de innovación en ese sentido, en todo lo que es el mundo de la promoción. Y yo creo que a través de la información, los datos, yo creo que se puede observar nuevas oportunidades, formas más eficientes de invertir el dinero, pero realmente observo que las personas están un poco atrapados, un poco por lo que decía Einstein, pues quieren otros resultados, pero siguen haciendo lo mismo. Y yo creo que lo que hay que hacer es abrir un poco la mente, mirar los datos con ojos frescos y ver qué nuevas oportunidades hay. El otro día tú y yo estuvimos viendo unos datos de una empresa que habían invertido en promociones de una forma bastante rutinaria, y se veía que no se movía el volumen. Y yo creo que mirar los datos, eso es un poco la luz que te da, es eso de parar un momento a pensar en lo que estamos haciendo y si tiene sentido o no. Y también
los datos de sellout yo creo que son muy interesantes porque muchas veces no es simplemente el fabricante que está atrapado por los hábitos. A veces es la combinación cliente-fabricante. Y entonces yo creo que hablar en términos de los datos sellout, hablas en el lenguaje de tu cliente en base a sus cifras, y eso yo creo que también facilita la búsqueda de nuevas soluciones. No es que en marzo siempre hacemos el folleto de segunda unidad al 70%. Yo creo que te puedes poner nuevas ideas encima de la mesa, puedes empezar a innovar eh, y entrar en un diálogo muy, muy diferente a través de los datos de sellout, los mismos datos del cliente. Sí, está claro que en este sentido, un poco con el ejemplo que mencionabas, a veces en algunas categorías que ya son más quizás establecidas, más maduras, vemos que al final por mucho precio pues no conseguimos ya atraer nuevos consumidores, digamos que las preferencias están muy marcadas y que realmente no estamos consiguiendo mover el status quo con esta temática de precio. Estuve viendo un estudio el otro día, es un estudio a nivel mundial que hablaba un poco de cómo había cambiado el consumidor durante los tiempos del confinamiento. Yo creo que todos nos ha hecho reflexionar, ¿no? Pasar por esta experiencia. Yo creo que todos nos hemos vuelto bastante, pues eso, bastante más contemplativos, reflexionando sobre lo que hacemos, lo que no, el agradecimiento por la salud y por la familia. Pero también hemos pensado mucho más sobre lo que hacemos en el momento de la compra y nos hemos vuelto algo más racionales. Ujú. En general, yo creo que en el momento de la compra queremos pensar que es racional, pero hay un componente muy importante emocional cada vez que hacemos una compra. Pero la experiencia del confinamiento yo creo que nos ha llevado a ser bastante más racionales, lo cual no quiere decir precio. Pero yo creo que sí que la gente está buscando qué valor hay en cada producto, están tomando las decisiones de una forma más consciente y incrementalmente más racional. Pero esto no quiere decir precio. Y sí que hay que pensar un poco en qué valor estamos dando al consumidor y cómo lo vamos a trasladar. Y eso no quiere decir precio, simplemente quiere decir el producto entero, packaging, pues valor, el componente también emocional que ofrece cada producto y es lo que hacemos con la publicidad. Pero yo creo que hace falta parar a pensar un poco en este tiempo que estamos en el final del confinamiento y el final de la crisis del COVID y pensar en realmente cómo damos valor al consumidor. Y en algunos casos será precio, pero en otros casos será por otras cosas. Es cierto que ahí pienso un poco también en algunos productos que vemos en el mundo del gran consumo que ya se acercan al sector más premium, de lujo, pues como pueden ser, por ejemplo, los productos que tú llevabas en Osborne o productos de alta gama tipo champagnes, donde ahí realmente el factor precio la palanca de promoción casi no existe en ciertas marcas, ¿no? Y realmente son productos que tienen otros mecanismos de los cuales nos podemos quizás un poco inspirar en productos que no sean de tan alta gama. Sí, yo creo que en los productos de Osborne, sobre todo, son productos donde la experiencia tiene un componente muy importante. Y además, muchas veces la experiencia se crea en el tú a tú con el producto y el prescriptor en el canal de hostelería. Ujú. O sea que si alguien te prepara un gin tonic en condiciones, pues no es lo mismo que si te lo colocan en un vaso de tubo y te tiran ahí una rodaja de limón. No, no es lo mismo. No es lo mismo preparar un plato de jamón ibérico 100% de bellota, bien cortado, delante de ti y servido, que te lo presentan en un paquete ya cortado a máquina.
que seguramente que si es un buen producto está buenísimo, pero no es lo mismo. Entonces yo creo que el mundo del vino, de jamón, de las bebidas espirituosas, tiene un componente muy importante de experiencia y el contacto de tú a tú entre una persona y otra persona. Sobre todo ocurre en el canal de hostelería, pero también en el canal de retail. Pues el charcutero o en el caso del Borne, pues que tenía el personal en el mismo punto de venta en algunos casos, pues juega un papel muy, muy importante y es muy difícil digitalizar esto. O sea que para mí siempre va a ser importante la experiencia con este tipo de producto. Sí, es obvio y encuentro interesante el paralelo con Oreca que hacías ahora con estos productos. Y al final tienes la impresión de que estas marcas, o lo que a lo mejor no gastan en bajar el precio en la tienda, lo invierten en hacer que este producto esté presente, pues donde sus consumidores van a estar yendo al restaurante el sábado, el domingo, y en estas ocasiones, pues cuando luego van a comprar a la tienda, tener este vínculo con esta experiencia, con aquella cena con amigos o aquellas noches con unos gin tonics buenos ahí. Bueno, todos hemos ido a visitar alguna bodega y siempre te apuntas a la típica cata, donde tienes un experto delante de ti explicando pues, el color del vino, el sabor, el olor. Y antes de tomar el vino, pues pasas por una serie de preguntas y un análisis que hace que en el momento que catas el vino, este vino no sabe igual que si te lo sirves en una copa en tu cocina. Entonces, yo creo que la experiencia realmente crea una relación muy diferente con las personas y eso suele ocurrir en el canal hostelería, pero yo creo que también ocurre en el canal retail. Y hay clientes que lo hacen muy bien, porque al final, para algunas personas, y yo me incluyo, pues ir de compras es ocio y es una experiencia y sobre todo pues disfrutar de la cena que vas a hacer o del vino que vas a beber y leer las etiquetas y investigar sobre el vino es parte de la experiencia de compra y para mí es fundamental y es difícilmente replicable en el canal de online, vamos. Sí, el canal online es creo uno de los retos que también queríamos comentar hoy y es cierto que nos vemos un poco por todos lados forzados a empezar a comprar y quizás en España tenemos algún retraso en el desarrollo de este canal, eh, pero esta ola nos viene encima y bueno, yo que soy francés veo lo que se está haciendo en Francia con el desarrollo de los canales de Drive, que parece ser una solución entre las numerosas para que haya éxito también financiero en este canal para los actores, que sabemos que ahí también hay otro reto, pero lo que dices de la experiencia en online, ¿tú has llegado a comprar alimentación online, comida, ya alguna vez? Nunca, nunca he comprado alimentos online. Compro bastantes cosas online, pero con la comida no. Es que para mí, eh, cuando voy a comprar comida, pues quiero tocarlo, quiero verlo, quiero ver mis alternativas, quiero tener algo de libertad también, que a veces el mundo online parece que tienes mucha libertad y flexibilidad, pero te van acotando las decisiones que puedes tomar. Entonces, y también yo creo que en ese sentido quizás es que yo no soy español de nacimiento, soy español por elección, pero quizás parte de la costumbre, pues las costumbres pues me las he hecho mías y yo creo que España es un país de estar fuera de casa, de estar en la calle, de ver las cosas, de darnos abrazos, de tocar las cosas. Y yo creo que quizás hay algo detrás de lo que dices, de que está menos desarrollado aquí que en otros lugares, que tiene que ver con eso.
Por ejemplo, en Estados Unidos hay grandes diferencias culturales en la forma que hace la gente la compra. Recientemente estuve comentando un estudio sobre el mercado latino en Estados Unidos. Y hay una diferencia muy importante en cómo hacen la compra. Y pues, por ejemplo, son mucho más visuales, el packaging es mucho más importante, la experiencia es mucho más importante. Y yo creo que culturas también influyen en eso. Yo creo que influyen en qué es lo que estamos dispuestos a hacer y qué es lo que no. Y, y a pesar de la tecnología, yo creo que el comportamiento cambia relativamente poco. Hay muchos ejemplos en el mundo de la tecnología que hay cosas que se pueden hacer, pero que no termina de ocurrir porque las personas están acostumbradas a hacer las cosas de una manera. No cabe duda que, bueno, pues que yo creo que cada vez más iremos un poco segmentando y especializándonos y algunos pues se dedicarán a hacer 100% de la compra online y otros seguiremos disfrutando de la compra no online. Yo creo que también tiene mucho que ver con la oferta de experiencias de compra también y en la medida de que la experiencia de compra es una experiencia de compra sin marcas, aburrida, donde no hay teatralización en la tienda, pues es muy fácil sustituirlo con el mundo online, pero en la medida de que hay surtido, o sea, oferta de producto, exhibición, teatralización en el punto de venta y realmente visitar una tienda es una experiencia para disfrutarla, pues entonces pues habrá menos tendencia hacia online, en mi opinión. Estoy muy de acuerdo contigo y creo que aquí también en España vemos ejemplos que van así en este sentido. Aquí en Cataluña, no sé si lo habrás visitado, tenemos un ejemplo de una cadena de supermercados locales que se llama Casa Meller, que están pues muy orientados a lo que estás diciendo, de la teatralización, se ven los productos frescos ahí presentados, y hay realmente un esfuerzo por el detalle de la presentación del producto, de su calidad, eh, y es cierto que es un elemento ahí en esta escena que casi recuerda pues una experiencia de mercadillo, al final de estar ahí fuera casi y experimentar más que al final una cosa que no difícilmente vamos a poder replicar online, ¿no? Sí, hay compañías que están también innovando bastante, por ejemplo, Sánchez Romero eh, Ujú. ha estado haciendo cosas muy interesantes, o sea, en cuanto a la experiencia en el punto de venta. Algunas de sus tiendas nuevas pues tienen mesas donde puedes degustar el producto. También están experimentando con el uso de servicios de entrega a casa como Deliveroo. Entonces, yo creo que sobre todo, yo creo que va a haber mucho más elección. Entonces, si quieres disfrutar de una experiencia de compra maravillosa, puedes disfrutar. Si quieres que te traigan un desayuno fabuloso a casa con Deliveroo, lo puedes disfrutar. Si quieres simplemente hacer la compra porque es más fácil y más ágil a las 11 de la noche desde tu casa, porque no tienes otro momento más atractivo para hacerlo, también yo creo que va a haber esta oportunidad. Yo creo que vamos a tender hacia eso, hacia mucha más elección en nuestro día a día. Nos va a hacer la vida más difícil desde la perspectiva de los fabricantes esto, porque antes teníamos bastante organizado lo que podía ser una gestión de cuentas digamos, de Canal Moderno y Horeca, y ahora pues estos nuevos canales ahora también que atenderles de su manera distinta, ¿eh? Yo creo que aquí hay todo un reto y que nos vuelve un poco a lo que estamos diciendo al principio, de tener información sistemática y bien organizada, porque si no nos vamos a perder ahí, ¿no? Sí, ¿no? Y parar a pensar, tener tiempo para parar a pensar, mirar los hechos, estudiar la situación, reflexionar, no seguir haciendo lo mismo. Yo creo que es un momento para buscar cómo cambiar, cómo evolucionar, mirar la información,
dar foco en las áreas donde sí que hay que trabajar, pero sí que yo creo que es un momento de parar a pensar y mirar lo que te dicen los datos y la información. Y también es un momento para innovar, ¿no? Sí, es cierto que yo creo que el motor de la innovación ahora eh, seguramente muchos presupuestos han sido parados últimamente, pero creo que los consumidores tienen ganas de descubrir otras cosas. Hemos estado mucho en casa estos meses y tenemos ganas de ver son nuevos formatos, versiones, sabores. Hay también ahí unas ganas del consumidor, ¿no? Sí, yo creo que en los años 20 también se vio esto. Lo he leído es después del mal llamado Spanish Flu en Estados Unidos. Yo creo que hubo una reacción de salir, celebrar, disfrutar. Y bueno, algo de esto lo estamos viendo estos días, de hecho en las noticias, quizás un poco prematuramente, de las ganas que tiene sobre todo la gente joven de salir y disfrutar, pero bueno, yo creo que es un indicio de un poco la reacción que vamos a tener todos cuando ya tenemos libertad total de nuevo para volver a la vida normal. Estupendo. Pues Bill, creo que por mi lado he llegado al final de este punto sobre pues diferentes temas de precio, que vimos ahora un poco de hablar de la importación del online contigo y de lo que nos motiva en el puesto de trabajo. Muchas gracias por tu tiempo esta mañana. Nada, encantado, siempre es un placer estar. Vamos hablando. Chao.